Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Mariano Bofelli, soy el responsable del programa de Agricultura Certificada, PRECIT. En este caso, el taller se trata sobre las buenas prácticas agrícolas y bueno, cuáles son básicamente los primeros pasos y qué implicancias tiene introducirse en estos procesos. A cargo del taller van a estar exponiendo Andrés Silvestre Begnis y Rosana Chiaramelo. Rosana es ingeniera agrónoma, graduada de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Vive en Río Cuarto, ¿correcto? Bien. Bueno, actualmente, perdóname que resuma, pero es responsable general de Desafiar, una organización que genera acciones para la optimización y mejorar las organizaciones y autodesarrollar las personas relacionadas a las mismas. Parte integrante del staff de coach profesionales que realiza el dictado del Diplomado de Liderazgo y Facilitación Ontológica de la Escuela del Centro de Entrenamientos Ontológicos de Profesional CEOP. Andrés es ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad de Rosario. Tiene un magíster en agronegocios en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral de Rosario y tiene un posgrado en actualización en el manejo de cultivos de la Universidad FAUBA de Buenos Aires. Ambos están vinculados al programa como consultores, facilitadores en la implementación del proceso de agricultura o del programa, del protocolo de agricultura certificada. Así que bueno, los dejo directamente con ellos. Dale. Hola, 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 hola. Hay uno, ahí hay uno, y acá está el otro. Ahí está. No, está bien. Buenas tardes. Estamos acá con Andrés. Les agradecemos a PRECIT, como siempre, el espacio que nos han dado y que nos otorgan para comentarles un poco a ustedes qué es lo que hacemos, cómo hacemos y hacerles llegar una mirada de esto de tema de buenas prácticas agrícolas, por dónde comenzar. Con Andrés dijimos, bueno, preparamos un taller y la idea del taller en realidad es que sea totalmente interactivo, así que en la medida que ustedes consideren y tengan una pregunta en el momento, nos gustaría en ese mismo momento poder estar contestándosela. Así que, bueno, los invitamos a participar ampliamente del taller. Es un poco la intención que tenemos con Andrés. No arranca este. Vamos con este. ¿Acá? Oh, no. Ahí está. Pasó de acá. ¿Está apagado? Ah, está apagado. Ahí está. Listo. Perfecto, gracias. Bueno, cuando nos planteamos un poco este taller, con Andrés dijimos, la intención es hacer algo sencillo y que ustedes se lleven algunos conceptos bastante prácticos para saber por dónde comenzar, cómo están en sus empresas parados relacionados con el tema de buenas prácticas y que si alguno de los que está acá en la sala tiene idea de avanzar, que por lo menos se lleve en su mente cómo está y por dónde podemos empezar a trabajar. Entonces, nos planteamos hablar de 4 puntos en este tallercito. El primero era de qué hablamos cuando hablamos de buenas prácticas agrícolas. La idea es unificar el lenguaje y comentarles un poquito de qué se trata esto de buenas prácticas agrícolas. Después nos planteamos un poco trabajar sobre esto de qué implica implementar buenas prácticas agrícolas en mi establecimiento. En ese punto es en donde más nos vamos a detener un poco con Andrés y vamos a darles algunos ejemplos y frente a cualquier consulta que ustedes tengan de cosas que están haciendo en la actualidad en sus establecimientos o que consideren que quieren implementar, estamos abiertos a cualquier tipo de consulta. El otro punto es que decidimos abordar un poco con Andrés es cuál es la propuesta de APRECIT frente a este tema de buenas prácticas agrícolas. Y el último
que a nuestro entender con Andrés es uno de los más importantes, era ¿para qué? ¿Para qué hacer buenas prácticas agrícolas dentro de mi establecimiento? Así que vamos a empezar a arrancar con el primer tema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de buenas prácticas agrícolas? ¿Querés hablar? ¿Querés que siga yo, Andrés? Sí. Bueno, cuando hablamos de buenas prácticas agrícolas, nosotros nos planteamos esto de hacer las cosas bien. ¿Qué significa? Significa que las tareas dentro del establecimiento, de mi establecimiento, hacer las tareas que estoy haciendo y hacerlas bien. Ahora, ¿qué implica hacerlas bien? ¿En base a qué decimos hacerlas bien? En base a un conocimiento que hoy en día y en la actualidad está definido, está fundamentado científicamente, y en base a eso es que se definen cuáles son las buenas prácticas agrícolas que un productor puede implementar dentro de su establecimiento. En base a esto nosotros decíamos, bueno, esto de hacer buenas prácticas agrícolas no es simplemente hacer una tarea específica en mi establecimiento bien. ¿Qué les quiero decir? No es que yo voy a ir y voy a sembrar bien. No, me implica que atrás de todo eso yo tengo que tener una planificación, tengo que tener una contratación de proveedores de acuerdo a un marco legal, tengo que tener a mis empleados de acuerdo a un marco legal. Implica no solo que la labor siembra como práctica agrícola salga bien, sino que implica un proceso dentro de mi establecimiento, porque el establecimiento en sí es un sistema productivo. Y lo que nos lleva este sistema de buenas prácticas es a ver el establecimiento desde la visión de sistema y no desde compartimentos estancos. Como hace algunos tiempos por ahí las empresas eran compartimentos estancos. La administración era administración y la producción es producción. Entonces, entre administración y producción había intereses. Cada uno tenía su interés. Esto no es así. Esto es ver a la empresa como un sistema, como un todo. Sumo a lo que dice Rosana, una de las cosas que vimos en nuestra experiencia como facilitadores es que muchas veces los productores que nos convocaban a colaborar o ayudarlos en este proceso de implementación partían de un paradigma de que en la buena práctica, no, en esta yo estoy 10 puntos. Y es muy probable que en la parte agronómica específica, que es lo que decía Rosana, a lo mejor la práctica de siembra, el productor sí realmente, o sea, lo hace todos los años, lo hace 2 o 3 veces por año, es decir, es muy raro que vayamos desde un sistema de gestión de calidad, agregarle valor específicamente, no, mira la profundidad, no está ahí la clave. La clave es en, como decía ella, en ver esto como un proceso, como un sistema. Un sistema es un conjunto de procesos concatenados que hacen a un resultado final. Entonces, esa visión de procesos, ahí sí no siempre los productores que nos han tocado conocer lo ven claramente. Entonces voy a decir, pero pará, ¿y qué tiene que ver si mi contratista cumple con la ley? Bueno, es parte del procedimiento de siembra. ¿Tá? Entonces, todos esos procedimientos que concatenados dan un resultado, que es una siembra eficiente, es ahí donde aparecen algunos elementos que en algunos casos están ausentes o no lo manejan tan claramente, ¿no? Gracias, Andrés. Le agregamos a esta definición de hacer las cosas bien 2 palabritas que hoy en día se escucha hablar bastante, y es esto de sustentabilidad y sostenibilidad dentro de las empresas. Bueno, como sustentabilidad entendemos el equilibrio entre estos 3 factores, el económico, el productivo y el ambiental. Este sistema de buenas prácticas busca precisamente lograr esto. Cualquier práctica que no sea rentable económicamente no va a ser ni ambientalmente ni productivamente para una empresa. Y a la inversa, si ambientalmente, lo llevo a pensar desde el otro lado, si ambientalmente esa práctica no es sustentable en mi establecimiento, para los recursos que estoy manejando, deja de ser una buena práctica. ¿Sí? Y dentro de lo que se entiende por sostenibilidad implica esto de que sea perdurable en el tiempo. Entonces yo como productor agropecuario voy a implementar algo que con el tiempo lo voy a sostener en el tiempo para que realmente poder ver esto de los resultados que nos decía Andrés. Porque no es que yo con un año hago buenas prácticas y al año siguiente me olvido de las buenas prácticas y arranco con otra cosa.
No, esto hay que hacerlo crecer incluso todos los años, hay que trabajar para que crezca. El primer año se hará algo base, pero el segundo año hay que trabajar para que crezca. ¿Mm? Entonces, nosotros acá pusimos esta frase que dice, actuando hoy y pensando en el futuro. ¿Por qué? Si yo como productor agropecuario voy a hacer buenas prácticas, yo lo trabajo hoy. Dentro de mi establecimiento, incorporo conocimientos, incorporo prácticas de manejo que me llevan a esta producción sustentable y sostenible. Pero va más allá de eso. Va en pensar en el futuro realmente. Va en pensar de acá para adelante qué quiero de mi establecimiento. Y en esto lo que nos ayuda un poco, que estábamos hablando con Andrés antes en el almuerzo, es el tema de que este sistema de buenas prácticas define indicadores a medir. Y esos indicadores son los que de a poquito me van a ir diciendo cómo voy en el tiempo yo dentro de este sistema de producción. Lo rico que tiene el sistema de buenas prácticas que está determinado por APRESID es que los indicadores ya están determinados. El productor puede medir todos los que quiera, más los que ya están determinados. O sea, los que están determinados hay que medirlos. Y ahí es un universo. Como productores pueden medir lo que quieran. Entonces este sistema nos desafía no solo a trabajar en lo que tenemos que trabajar, sino que también nos desafía a medir. ¿Para qué? Para ir mejorando los sistemas. Para ir viendo si realmente es sustentable y para ir viendo si es sostenible en el tiempo lo que yo fui implementando. Bueno, vamos a hablar ahora del segundo punto. ¿Qué implica poner en funcionamiento en mi empresa un sistema de buenas prácticas agrícolas? ¿Querés hacerlo vos? ¿Sí? La reemplazo así, toma agua. Bueno, esto es lo que les decíamos antes, ¿no? Que las buenas prácticas agrícolas, dentro de lo que es un sistema de gestión como es agricultura certificada, dejan de ser prácticas específicas para pasar a ser parte de un sistema, ¿no? Las cuestiones fundamentales que hemos visto en nuestra experiencia, que son el día y la noche o en código binario, se llega al éxito o no se llega al éxito, primero está el convencimiento. El convencimiento por parte del productor, en caso de que sea una empresa chica, o el director de la empresa, en caso de que sea una empresa grande. Ese convencimiento de que adoptar, implementar y llevar exitosamente este sistema de buenas prácticas va a traer beneficios para la empresa. Que los beneficios pueden no ser directos, que pueden no ser inmediatos, pueden llegar a ser, no se rían, económicos. ¿Ah? En un año como este decirlo es casi que me tengo que esconder, pero la verdad es que muchas veces los beneficios que vamos a encontrar con un sistema de buenas prácticas, máxime con un sistema de gestión completo, pero con un sistema de buenas prácticas, a lo mejor no son económicos. O a lo mejor son mejoras que tienen algún tipo de impacto económicamente, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero el convencimiento es fundamental. ¿Por qué? Porque en el camino de adopción de las buenas prácticas va a haber días buenos, va a haber días malos. Los días buenos estamos todos motivados y tenemos ganas de implementar y de mejorar y de hacer las cosas bien. Y hay días malos donde todo se hace cuesta arriba, 2 o 3 noticias en el diario, algo que escuchaste en radio y no tenés ganas de nada. Decís, si al final yo estoy acá tratando de mejorar el procedimiento, y sí, es así, tenés que estar convencido. Y lo segundo es el compromiso. O sea, el compromiso de que tenés que llegar a buen puerto. ¿Por qué lo ponemos, digamos, como destacable en estos 2 primeros puntos? Y porque muchas veces si flaquea esto, en el proceso de adopción se tiene altibajos. Y en la medida que uno empieza a tener altibajos, probablemente se desanime y se quede en la mitad de camino, que es lo que puede llegar a pasar. Por eso es fundamental que principalmente los que toman decisiones, no implica que el resto del equipo no tenga que estar convencido y comprometido con el cambio. Eso desde ya, viene después. Pero, como en muchas organizaciones, muchas empresas, parte de arriba, ¿no? Si el director, el dueño, el que al momento de cambiar algo va a tener que hacer una inversión económica para poder modificar o adaptar su empresa, y es fundamental. Sin eso no podemos ir a ningún lado. Después con el equipo. Pero si yo tengo un equipo motivado y convencido, pero no tengo el director, no puedo ir a ningún lado. Al revés, puedo llegar a terminar empujando a que la cosa salga. Muchas veces en la experiencia nuestra, parte de los equipos de las empresas agropecuarias terminan
entendiendo o terminan compartiendo la visión del dueño o del propietario, que era el que tiró para adelante y no la aflojó. ¿Tá? Eso es convencimiento y compromiso. Es decir, vamos a ir por acá, lo que tenemos que sacar esto adelante. Muchas veces, ahora con esto de la planilla, no, pero mirá, ¿a quién se le ocurre un año como este empezar con estas cosas? Después dice, pero esto me beneficia a mí, como empleado o como peón agrícola o como maquinista. ¿Tá? Muchas veces estas cosas terminan después contagiando al resto del equipo. Por eso es fundamental el liderazgo, ¿no? Un análisis de la situación actual, es decir, tener un buen diagnóstico para saber dónde estamos. Ahí es donde nosotros, con Rosana decíamos, muchas veces empezamos con este proceso y el productor dice, no, pero esto saltealo porque yo me la sé lunga con esto. No, esto yo lo tengo perfecto, vas a ver que no tengo ningún problema. Lamentablemente, hoy nosotros acá, nuestro juego es de abogado del diablo. Venimos a mostrarles a ustedes y la idea es hacerlo interactivo. Creo que a partir de 2 diapos más adelante vamos a poder hacer mayor interacción y preguntarles cosas, porque si no es muy aburrido. Es justamente el juego que pensamos, decir, bueno, a ver, ustedes, ¿cómo sienten que están con este tema? No, bien, bueno. ¿Y cómo están con esto? ¿Cómo están con esto? Que son los pequeños detalles que hacen que un sistema de buenas prácticas esté bien implementado exitosamente y que dé un buen resultado y que muchas veces no se tienen tan en cuenta en ese diagnóstico inicial, ¿no? Si querés agregar. Bien, después está la acción. O sea, una vez que tengo un diagnóstico, tengo la acción, ¿no? De la acción de realizar las prácticas, de implementar las mejoras y obviamente empezar a documentar. ¿Tá? Porque ustedes saben que un sistema de buenas prácticas requiere documentación. Y documentación, como decía yo antes, muchas veces al empleado o al peón le genera cierta resistencia, tener que anotar las cosas, pero si usted ya sabe que yo lo hago bien, pero no estamos evaluándote a vos, estamos evaluando el procedimiento. Si yo a la 4ª vez que hago un procedimiento de siembra y tengo un mal resultado, hay algo que está mal, me llama la atención, tengo que volver al procedimiento y revisar dónde está el meollo del asunto, ¿no? Entonces, el documentar es parte de un análisis posterior. Muchas veces los productores, no, sí, yo anoto un montón. Bueno, ¿y cuándo te sentás a analizar lo que anotaste? Que ese es el último punto, la verificación. ¿Verdad? Que es fundamental entender que si uno documenta, genera datos. Si yo a los datos no los leo, no genero información. Si no genero información y no la analizo y la estreso y la cruzo con otros datos y me comparo con el resto, no genero conocimiento. Entonces, eso es, digamos, en los papeles, ustedes leen el protocolo 32 veces y no lo van a leer nunca. Son las cosas que surgen con la experiencia de decir, mira, no es cuestión de anotar nada más. Es cuestión de después ponerle cabeza y ver en qué parte, en dónde puedo ser más eficiente, en dónde puedo ajustar un poquito, en dónde puedo mejorar un poco lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Sigo yo? Bueno, vamos a específicamente cuál es la propuesta de APRESID con respecto a un sistema de buenas prácticas. Lo que propone APRESID en realidad es un poquito más complejo, algo lo veníamos dilucidando antes. Acá lo que ven ustedes acá en forma de círculos sería todo el proceso completo de agricultura certificada. Esto es, digamos, un productor certificado, que hay algunos acá que reconozco, que saben qué implica, ¿no? El sistema de gestión de calidad es el esqueleto. Es el esqueleto que sostiene todas las buenas prácticas agrícolas, ambiental y empresarial. Ese esqueleto, ese sistema de documentación, que puede tener nombre agricultura certificada, ISO 9000 o cualquier otro sistema de gestión de calidad, tiene algunas pautas muy básicas, que es documentar y después controlar, ¿no? El hacer, lo sé en inglés y no me acuerdo del ciclo de Deming, hacer, implementar, planificar, hacer, controlar y actuar. ¿Tá? Y mejorar, exactamente. Y volver a planificar con la experiencia del año pasado. Esa base de sistema de gestión acompaña a todas las otras buenas prácticas. Después las buenas prácticas empresariales, digamos, cumplir con la ley, tener las relaciones laborales no solamente con los empleados propios, sino también con los de terceros, que eso es algo que a veces cuesta sobre todo según la escala del productor. Si sos un productor grande y en la zona representás algo muy importante, evidentemente el contratista va a tener muchas más ganas de ajustar en función de lo que vos le digas. Si vos
sos chiquitito, el poder de influencia es mucho menor. Pero hay que trabajarlo y hay que buscar alternativas. Uno de los casos que nos pone muy contentos, hoy comentaba Presit, que hubo la primera entrega, no la entrega formal, pero la primera certificación de contratistas, que es algo que a lo mejor 5 años atrás era impensado. Hoy eso se está premiando con al menos la distinción de una organización como APRESID a través del cumplimiento de una serie de buenas prácticas en un contratista. Las buenas prácticas empresariales, bueno, dijimos legales, laborales y sociales, la relación con la comunidad. La parte de buenas prácticas ambientales, cuidar el suelo, cuidar el agua, básicamente, y las buenas prácticas agrícolas, que va a ser el foco central de nuestra presentación. Y a partir de ahora necesitamos que todos colaboren, así lo hacemos entretenido, porque si no ya veo algunos que están medio cabeceando córner. Bien, la primera que elegimos, o las dos primeras que elegimos con Rosana, son el manejo integrado de plagas y el manejo responsable de fitosanitarios. Básicamente las elegimos por varias razones. Primero porque son las más sensibles, son las buenas prácticas que más en el foco del asunto están últimamente. Es donde nos encontramos como productores en el punto en la mira telescópica de la sociedad. Por eso creemos que es muy importante. Y por otro lado, en nuestra humilde experiencia, también hay mucho para mejorar, ¿no? Hay que hacer también un mea culpa y decir, bueno, si bien hemos implementado muchas prácticas o muchos avances científicos, como decía Rosana antes, todavía nos falta esto verlo como un sistema. Es ahí donde tenemos mucho para mejorar como productores agropecuarios. Y acá, ¿quiénes son productores agropecuarios de los que están en la sala? ¿Pueden levantar la mano? No sean tímidos, vamos, arriba. Más arriba. No tengan miedo, que no les voy a hacer pasar al frente. No somos la FIP. No van a pasar acá. No, la FIP está afuera. No. ¿Quiénes de los que levantaron la mano están certificados? Nadie. ¿Y en proceso? ¿Quién tengo en proceso acá? Bueno, los que están en proceso no participan. ¿Quiénes de los que levantaron la mano y no están en proceso tienen un registro de monitoreo de cultivo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Lo registran, lo anotan? Sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. Cuando hablo de registro es la planicita o la libretita de campo, ¿sí? Que se pueda mejorar después la libretita de campo, totalmente. Bien, bueno. Te dejo a vos para ver después cuántas manos levantamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, la visión de sistema que queremos transmitirles y compartir con ustedes habla de un conjunto de procedimientos que terminan completando un manejo responsable de fitosanitarios junto con un manejo integrado de plagas, ¿no? Que arranca, obviamente, como buenos productores o agrónomos, primero hay que monitorear el campo, ¿tá? Entonces, ese monitoreo de cultivos, que muchos de los que vimos que tienen campo llevan un registro formal, bueno, hay otros que no llevan un registro formal, ¿no? Así sea, como decía la señora, manualmente, en un cuaderno, no importa, ¿no? Lo importante es dejarlo registrado y que no cuente en la memoria de quien fue el encargado. Ya eso es un muy buen primer paso. Después, como decía Rosana, mejoraremos el registro, ¿no? El manejo de umbrales y todo lo que digamos, se conoce como manejo integrado de plagas, consideramos que principalmente está aplicado en este primer procedimiento dentro del resultado final. O sea, manejo de umbrales, benéficos, tener un buen sistema de medición, no hacer el típico bajar la ventanilla y desde el camino. Sí. Y está para aplicar. Está para aplicar. Acá hay una cuestión, obviamente, se cruzan muchas cosas, se cruza escala, se cruza economía, porque hoy una aplicación de más o innecesaria es impensada, pero bueno, muchas veces sabemos que hay ciertos productores que por la escala que manejan y la gente que les controla los cultivos, están a los rajes y no tienen todo el tiempo necesario para hacer un buen monitoreo. Después está el registro en sí, donde ahí
para poder cumplir con la agricultura certificada, bueno, hay algunos campos que vamos a tener que incluir. Seguramente en la toma manual están la mayoría, algunos pueden faltar, se agregan, se empiezan a tomar y listo. Y después está puesto trazabilidad, porque en realidad, desde el punto de vista de un sistema de gestión, lo ideal es que si yo miro al final, cuando terminemos esta diapositiva, vamos a ir hasta el final y vamos a ver el resultado, que es el envase vacío, podamos decir, che, en este lote, ¿qué aplicaste? Tengo el registro de aplicación, tengo todo, bueno, ¿y qué había? ¿Qué encontraste en el monitoreo anterior? Entonces, ese control de que se hace en forma coherente la aplicación de agroquímicos y responsable, eficiente y responsable, tiene que tener cierta trazabilidad. Entonces, en el registro de monitoreo, algún número o algo que pueda atarse después a la pulverización. ¿Se entiende? Bien. Después viene la acción concreta de generar mínimo una orden de trabajo, idealmente y necesariamente en alguna de las provincias en las cuales se produce en Argentina, por ley. Casi me trago el... Y acá cabe la pregunta, digamos, de los que hacen registro de monitoreo, ¿quiénes formalmente completan receta agronómica legal previo a la pulverización? Bien, ¿acá se animan más o el resto estamos bueno... Dentro de los productores, sí. Sí, digamos, hay provincias que, digamos, no está claro, no está bien reglamentado y es discutible si la receta es exigible. Sabemos, sí, que Chaco, Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires, o sea, hay lugares donde necesariamente deberíamos contar con una receta agronómica. Lo que nos encontramos también, y acá tratando de interactuar con ustedes, es sí, yo hago la receta. ¿Y qué haces? Y contrato a un ingeniero que una vez por mes viene y me hace todas las recetas de las órdenes de trabajo que hice. Está bien, es una solución, pero en esta mejora continua que propone un sistema, o sea, estamos apuntando a que sea el mismo ingeniero agrónomo que tiene conocimiento del campo. ¿Está bien? Que hace el monitoreo, en su defecto. Porque Claro. la receta por ley tiene que estar emitida antes de la aplicación. Entonces, estamos hablando de una buena práctica agrícola, la receta tendría que estar emitida antes de hacer la aplicación. ¿Sí? Y en eso, por ahí cuesta conseguir quién es el asesor fitosanitario que hace la receta. Las empresas que lo hacen, les pregunto, ¿el asesor fitosanitario está dentro de la empresa trabajando? ¿Sí? Todas las que dijeron que sí. Bueno, en ese caso es fácil. Es muy fácil porque es la constancia de pedir la receta fitosanitaria. El problema se genera en las empresas donde el asesor fitosanitario no está dentro de la empresa. Y ahí es donde nos empieza a costar un poquito más cumplir con esta buena práctica. Y perdón, ¿se escucha atrás? ¿Le alcanzamos? Es como que también es un tema cultural y a veces incluso es hasta de comodidad también. El productor es el que tiene que exigir que el ingeniero agrónomo pida la receta, incluso acompañarlo y saber de qué se trata. Porque justamente estamos viendo, o sea que yo vengo de un partido donde Mariano vos has estado, que estamos teniendo severos dramas con respecto a los fitosanitarios. Y las recetas, igualmente, nosotros, independientemente de este estado actual, siempre fueron hechas en tiempo y forma. Bien. Sí, porque... Sí, perdón, adelante Martín. Le alcanzamos. Coincido que es un problema cultural, pero en algunas zonas del país, yo vengo del norte, y en algunas zonas del país es un problema de la gestión cuando sacas la receta agronómica. Me ha pasado más de una vez, te diría muchas veces, de sacar una receta agronómica que tiene una validez de 36 horas, en condiciones de agosto, cuando me agarra un viento norte y termina la semana que viene. Entonces las empresas muchas veces te dicen, no, la receta agronómica no te la pago, la receta agronómica ya la sacaste, ¿para qué vas a sacar otra? El mismo ministerio te llama preguntándote, che, ¿por qué estás sacando tantas recetas agronómicas? ¿Estás asesorando a alguien
por afuera sin tener los registros, porque AFIP te cruza los registros. O sea, me parece que no solo es un problema cultural, me parece que también es un problema de gestión de gobierno o un problema desde otro lado. Sí, las faltas y las incongruencias o incoherencias que vamos a encontrar en este camino son un montón. Claro. Eso hablábamos con... Imagínense Sí. que en Buenos Aires están demorados en entregar la receta y en Córdoba la receta ya se implementó el sistema online. Obligatorio, por ley y con controles. Entonces... Exactamente. Imagínense que a nivel país tenemos una gama tan amplia desde pasar de una receta online, donde uno lo puede hacer al momento, a lo que nos contaba acá Martín, donde tiene que sacar una receta que tiene una validez de 36 horas y viene un viento y chao, que es lo más común que pase. O donde está la situación que nos contaba el señor, que el talonario ni siquiera se entrega, porque no está. Tendría que ser. Para eso estamos acá, para empezar a trabajar en estas cuestiones. Entonces, de a poquito, de acuerdo a la demanda que nosotros mismos vamos generando culturalmente, estas cosas tenemos que hacer que cambien. ¿Se acuerdan que arrancamos, la primera palabra es convencimiento y compromiso? Es decir, si ustedes se ponen a pensar en todas las cuestiones que tienen para mejorar, porque probablemente todas estas juntas no sean una condición sine qua non para poder estar certificado, pero sí lo tenemos que tener en cuenta, sí lo tenemos que tener en el proyecto, en el plan de acción. Entonces, en un marco como el que estamos viviendo, político-económico, donde el sector está realmente a veces mal acusado, a veces bien acusado, pero está en el foco de la tormenta, donde toda la estructura que acompaña al productor está en falta, está en grave falta, no hay ningún tipo de fiscalización, muchas veces no hay recetas, o no está claro, o no se hacen los cursos de habilitación que permiten que el agrónomo matriculado pueda emitir recetas. Es decir, el faltante es enorme. Ahora, tenemos que estar convencidos de que lo que queremos hacer es lo mejor que se puede a los conocimientos actuales. Tenemos que estar totalmente convencidos de eso. ¿Por qué? Cada uno de ustedes podrá encontrar una respuesta. Nosotros al final nos reservamos el espacio de discusión para contarles en nuestra experiencia las empresas que lo han hecho, para qué lo han hecho o qué han encontrado. Pero básicamente es eso, es estar convencido. El camino es este. Después podré ir más rápido acá, podré ir más lento acá, podré invertir más acá, podré esperar acá. Es incoherente este país, al final me piden que guarde esto y lo terminan quemando allá. No importa. El cambio empieza por uno, ¿no? En ese sentido, la receta agronómica, ahí mencionamos una de las cosas que pueden llegar a estar en falta. Muchas veces se hace en la receta agronómica, pero bueno, nos falta el curso de actualización, que en alguna de las provincias, por ejemplo en Córdoba, en Santa Fe, hay un curso cada 2 años que nos habilita a seguir emitiéndola. Y después todo lo que arrastramos del monitoreo, del manejo integrado de plagas con respecto a la selectividad, la rotación de principios activos, las restricciones que puedan haber con respecto a cursos de agua, en aquellos casos que esté reglamentado, o sitios poblados, casas de vecinos, escuelita, bueno, todo lo que hace a la persona que está emitiendo la receta que tenga el conocimiento necesario en ese momento para poder hacerlo bien, o de la mejor manera que se puede, ¿tá? Bien, después está el procedimiento de aplicación específicamente, que es el acto donde muchos de ustedes seguramente se la saben lunga, como yo decía en broma antes, ¿no? Ahí sí es donde el productor probablemente tenga ajustado el procedimiento, en la parte práctica. Ahora, después hay algunas cosas que se exigen como buena práctica que también tienen que estar. Por ejemplo, una calibración al menos una vez al año. En aquellas provincias donde está reglamentado y se exige que la máquina esté habilitada, que la persona que lo conduce tiene que tener un carnet habilitante. Hay algunos otros requisitos que muchas veces partimos del supuesto de que estamos bárbaros y en realidad nos faltan, y que hay que ir trabajándolos en el tiempo, ¿no? Esto, de nuevo, insisto,
No queremos con Rosana decirles tienen que hacer todo esto si quieren estar certificados. Lo van a tener que hacer en algún momento en un proceso de mejora continua. ¿Tá? Por eso la situación inicial. El diagnóstico es fundamental para después ver los progresos, ver que uno está en movimiento, que está mejorando y de a poco se va acercando a ese óptimo que podemos llegar a alcanzar al nivel de conocimientos actuales. Después está la redacción de los procedimientos, ¿no? Que eso es algo que no lo mencionamos antes, pero todos estos procedimientos tienen que estar de alguna forma documentados. ¿Tá? Con respecto a los registros, decíamos antes, muchos de nosotros registramos, a lo mejor registramos el producto, la dosis, el día. Hay algunos campos que en ese registro vamos a tener que ir completando. Por ejemplo, campos que no siempre están, qué maquinaria se usó, en caso de que haya uno o más contratistas, o si uno tiene 2 máquinas propias, bueno, con cuál fue, cuál era el maquinista, que tenga la firma, que el tipo se hace responsable, digamos, porque por ley es responsable. El tema de las condiciones climáticas, que se exige que se tome un registro básico, por lo menos dirección y fuerza del viento, idealmente dirección y fuerza del viento, la temperatura, la humedad relativa, que no tenemos que comprar un higrómetro mañana para estar certificado, pero hay que tenerlo en la visión, hay que tenerlo en la planificación de mediano o largo plazo. ¿Se entiende eso, no? Bien. A partir de ahí, a partir de la aplicación, se abre, obviamente, el procedimiento de envases. Los envases de fitosanitarios en la mayoría de las provincias en las cuales nosotros trabajamos son considerados residuos peligrosos, con lo cual tienen que tener un tratamiento especial. Hay un procedimiento donde tenemos que contar cómo lo vamos a lavar, cómo lo vamos a inutilizar, dónde lo vamos a guardar temporariamente, hasta que en tanto y en cuanto encontremos, y con suerte esto está mejorando mucho, pero todavía falta, todavía hay huecos, así baches, donde todavía no hay un buen procedimiento, una buena provisión de gente o de empresas que recolecten los envases, pero se hace todo lo que se puede, ¿está claro? O sea, no quiere decir que si no hay un sitio limpio, un agrolimpio de Casafe, no quiere decir que uno tiene que bajar los brazos y dejar de lavar el envase y dejar de perforarlo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso, no? O sea, es empezar a estoquearlo y seguir buscando, y seguir llamando y preguntar y decir, bueno, acá a 100 kilómetros hay uno, pero me lo vine a buscar en agosto. Bueno, entonces empiezo a copiar en agosto, me lo retiran todos juntos. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Que avancemos. Nos están retando acá, que avancemos. Si después termina el congreso, el que se quiere ir se va. Bueno, lo mismo, y ya que nos metimos en esto, si bien es sobre las buenas prácticas por ahí ambientales, pero avanzamos un poquito para tener una visión un poquito más completa. Hay otros residuos peligrosos que somos generadores los productores y que hay que también tenerlos en consideración. Tiene que haber un procedimiento, tiene que haber registro y tienen que hacerse lo mejor que se puede, lo mejor que se sabe. Que no quiere decir que vaya a ser, no vamos a ser, digamos, no somos Shell, pero a la hora de tratar los aceites usados de nuestros tractores, y no podemos andar cambiando el aceite en el pasto. Sin ni siquiera una batea, sin ni siquiera cierto tipo de protección ante cualquier tipo de contaminación. ¿Está bien? Decir, bueno, ¿y después qué haces? Y los tiro en el arroyo. Y no, una gota, dicen que una gota arruina 10 litros de agua, con lo cual si uno tira 100 litros de aceite usado, está haciendo un desastre ecológico infernal. Entonces, bueno, tratar de ese aceite usado, igual que los filtros, igual que los trapos, igual que todos los que, digamos, las baterías, las cubiertas, no sé, todo lo que son residuos peligrosos, tratar de darle lo mejor que podemos. En un ciclo de mejora continua eso implica un montón. Por eso, hoy a la mañana en el taller de agricultura certificada se hablaba de la palabra cambio cultural, o de las palabras cambio cultural. O sea, esto evidentemente implica un cambio cultural. Cuando uno ingresa en esto y ya le cambia el switch, es como cuando nos pasó con la siembra directa en su momento, ¿no? Una vez que ya te había entrado el switch de la siembra directa, y ya no había forma, podías llegar a disquear una vez, pero lo tenías acá fijo. Esto es lo mismo, ¿no? Es ver las cosas como sistema, analizar los procesos, buscar la mejora continua. Bien. ¿Algo más? Bien. Avanzamos un poquito más rápido, así no nos reta Mariano. Bueno, con respecto a nosotros les decíamos, lo bueno en agricultura certificada están elegidos indicadores. ¿Son los mejores indicadores del mundo? Probablemente no. Son exactos, son precisos y dan una determinación exacta con respecto a si la buena práctica tuvo un impacto. Y no, eso es muy difícil.
pero se han elegido los mejores indicadores que se pudieron. Y eso está en constante análisis por parte de la organización para tratar de ir renovándolos y cambiándolos y mejorándolos. ¿Cuáles son los indicadores? Si uno piensa en lo que es todo el procedimiento que involucra a los agroquímicos, a los fitosanitarios, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores? Balance de impacto del uso del fitosanitario, es decir, cómo es el porcentaje de bandas toxicológicas que estamos usando. Ustedes me dirán, bueno, pero me atacó arañuela. Bueno, nadie dice que dejes de pulverizar con banda roja. Lo que estamos diciendo es tener un justificativo agronómico. Entonces, por ejemplo, acá pusimos un ejemplo de una empresa cualquiera. En la campaña 13-14 teníamos tal proporción de amarillo, azul y verde. ¿Tá? Después, el amarillo creció al año siguiente al 42%. Bueno, hay una justificación. Fíjate, acá está el monitoreo, apareció tal plaga, no encontramos otro producto que sea de menor toxicidad. ¿Está bien? Es un indicador. No vamos a tener con un solo indicador la respuesta a todas las preguntas. Como aporte a esto, esto también varía de acuerdo a la rotación de cultivo que yo esté haciendo. No es lo mismo tener una rotación donde tengo principalmente gramíneas y tengo que hacer cierto tratamiento donde hay productos que todavía no se encuentran reemplazos de bandas amarillas, por ejemplo, a decir voy a hacer un cultivo de una soja, de una oleginosa, donde tengo muchos productos que pueden reemplazar y que son más bien verdes o azules hoy en día. Entonces, también, ¿qué pasa? Va variando de acuerdo a la rotación. ¿Está bien? ¿Está mal? No está ni bien, no está ni mal. Lo importante es poder justificar por qué yo, de una campaña a la otra, salté usando más amarillo relacionado a la campaña anterior o porque de repente tuve que incluir un producto banda roja. No es que por eso no están haciendo bien la práctica agrícola. Ahora, si ustedes saltan a una roja y ni siquiera pueden justificarlo porque dentro de esa banda roja tenían la elección de incorporar uno amarillo, quizás, y ustedes eligieron el rojo, ahí hay algo que se está haciendo mal. Estamos perdiendo el foco de lo que estamos queriendo lograr. Entonces, lo importante en esto es que no está ni bien ni mal. Hay que saber justificarlo. Y como productores agropecuarios hay que encontrar por qué tomo la decisión que estoy tomando. Eso es el desafío más importante cuando uno se encarga en estos procesos de buenas prácticas. Poder justificar la toma de decisiones. Bien. Y retomando esto de que un indicador no es la respuesta a todas nuestras preguntas. O sea, después APRESID construyó un tablero de control donde podremos poner los indicadores obligatorios, que son los que pide Agricultura Certificada, más todos los que ustedes quieran, ¿no? Yo llevo este registro hace 22 años, bárbaro, lo agregamos a ese tablero de control. Y probablemente aún ese tablero de control sea insuficiente para tener todas las respuestas que queremos encontrar. Ahora, lo bueno es que en un solo lugar, en un solo tablero, uno puede ver, es como el tablero del auto. Uno ve la temperatura, ve la nafta, ve si tiene suficiente combustible, ve la velocidad a la que vamos, a ver si estamos más o menos dentro de los límites legales, bueno, o sea, las revoluciones, me olvidé de poner quinta, ¿a quién no le pasó? Venía con la música fuerte, venía en cuarta, es decir, ese tablero de control nos ayuda a manejar mejor, no nos hace buenos conductores, nos da información específica en cosas que son importantes. Si uno quiere ser ambientalmente sustentable, de alguna forma la toxicidad tendría que ser monitoreada. Como dijo Rosana, no es que está prohibido aplicar rojo. Tiene que estar monitoreado y agronómicamente justificado. Bien. La calidad de agua superficial y subterránea, porque obviamente si estamos aplicando fitosanitarios, tenemos que proteger la calidad del suelo y del agua, ¿no? Del agua superficial y subterránea. Es decir, tenemos que monitorear a través de algunos análisis cómo estamos afectando o si estamos afectando ese recurso hídrico. Esto es solamente un ejemplo para que vean cuáles son algunos de los parámetros que se toman. Hay que tomar una muestra de agua. Esto es para aquellos cursos de agua que están en el campo o linderos al campo. Obviamente, si tengo un arroyo que está a 20 kilómetros, no me voy a hacer cargo, ¿no? Y tampoco, a ver, ahí dije algo que me pisé solo, porque tampoco es que uno se va a hacer cargo. Suponete que vos tenés un arroyo o un canal que pasa por tu campo. La obligación, ¿cuál es? Es controlar la calidad de ese agua. Y si uno encuentra alguna anomalía o encuentra evidencias, un indicador científico de que hay algo que anda mal, tiene que dar aviso a las autoridades pertinentes. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros. Después, esa autoridad pertinente analizará si la contaminación viene de río arriba o de agua arriba
o hay algo que nosotros estemos haciendo. Pero esa es hasta ahí alcanza la responsabilidad, aparte de obviamente tener todos los recaudos que tenemos que tener, ¿no? Obviamente cuando hablamos de aplicación ahí no lo pasamos. Cuando uno registra las condiciones atmosféricas, ¿por qué es? Y porque está tratando de evitar que con la deriva contaminemos, por ejemplo, un curso de agua. Es una obviedad, pero no lo mencionamos. No, quería aportar que el tema de subterráneo es cuando tenemos napas cercanas que están influenciadas por los cultivos, por el manejo de los cultivos. Por ahí hay muchos campos que tienen napas donde realmente llega el cultivo. Y podemos llegar a contaminar la napa. Claro, no hay un límite. No es que APRESID dice 2,5 metros, porque depende del tipo de suelo, depende del relieve, depende de un montón de cosas. Eso es a criterio agronómico del productor. Si uno tiene una napa a 8 metros, como muchos de nosotros tenemos 8 o 20 metros, y bueno, evidentemente no forma parte del sistema productivo. Ahora, si uno la tiene a 2,5 metros, 3 metros o 1 metro, bueno, ahí sí será interesante hacerlo algún tipo de análisis. Bien, las otras buenas prácticas que también las hemos agrupado porque están fuertemente relacionadas y tienen básicamente los mismos indicadores, son la no remoción y cobertura, alias siembra directa, no sé si lo escucharon, y rotación de cultivos. Estas dos buenas prácticas, digamos que están más directamente relacionadas a la protección del recurso suelo, tienen algunos indicadores que nos van a permitir, a través de esos indicadores, más un montón de otras herramientas que ustedes tienen como productores, determinar si estamos siendo sustentables, como decía Rosana al principio. Indicadores físicos de la gestión agronómica, hay una serie de parámetros específicos que tenemos que evaluar. Hay algunos de los parámetros, como es por ejemplo la densidad aparente, que está ahí en esta columna. La densidad aparente se mide cada 3 años, porque no es un parámetro que vamos a influenciar con nuestro sistema productivo de forma tan violenta como para todos los años estar midiendo la densidad aparente, ¿tá? Pero sí cada 3 años. En cambio, hay otros parámetros, como por ejemplo la porosidad de aireación, que sí buscamos todos los años hacer el cálculo para saber si asumimos que la densidad se mantiene constante y calculamos la porosidad de aireación para ver si la estamos afectando. A ver, ¿cuál es la idea? Si a mí la porosidad de aireación me está modificando, aquellos que tuvieron la suerte de hacer el curso de Rodolfo Gil, el curso de dinámica del agua en el suelo, la porosidad de aireación está fuertemente relacionada con la macroporosidad. La macroporosidad en un sistema de siembra directa está directamente relacionada con la rotación. ¿Está bien? Entonces, es uno de los parámetros, más el que vamos a ver después, que puede llegar a prender una lucecita y decir, che, te falta aceite en el auto. Uno de los parámetros, no es el único. ¿Sí? Y cobertura, obviamente, porque todos sabemos que una siembra directa con un 50% de cobertura no es siembra directa, o sea, no cumple con todos los beneficios que se buscan con este sistema, ¿no? Evidentemente que la cobertura de rastrojos es parte fundamental e indisoluble de los beneficios de la siembra directa. Bien. Vamos a pasar media horita nomás. Bien, dinámica de acumulación de carbono es un indicador, para aquellos que lo conocen, está desarrollado por Yuka Moraes-Sá. Y bueno, se elige justamente porque como estamos en un sistema de siembra directa, es un indicador, es un pasito adelante, es una evolución del típico 0,20. ¿Se acuerdan del 0,20? Lo hemos hecho durante los últimos, no sé, desde que hay análisis de suelo, alguno me podrá ayudar, pero muchos años analizando 0,20. Bueno, esto no es un indicador que venga a reemplazar la materia orgánica de 0,20. De hecho, yo antes dije, como un ejemplo, uno de los productores me dijo, tengo hace 22 años datos de materia orgánica, seguí haciéndolo. Ni se te ocurra discontinuar eso, porque es una fuente de información enorme. Eso es un agregado. ¿Vieron esa gente fanática que le agrega un tamborcito al tablero del auto? Bueno, vamos a medir otra cosa. Está buenísimo, hay que mantenerlo y esto no lo reemplaza. Esto simplemente lo que busca es tratar de establecer cómo está dinámicamente evolucionando la materia orgánica en el perfil. Todos sabemos que en siembra directa hay cierta estratificación de la materia orgánica. Esto mide en 0,5 y 0,20 cuál es la diferencia que tenemos en cada medición. ¿Está bien? Entonces uno puede llegar a determinar si está acumulando más materia orgánica en superficie, si la está perdiendo en profundidad. ¿Está? Es un parámetro más. No hay ninguno que sea perfecto y completo para todo. Simplemente uno más. Acá hay algunos ejemplos. Fuimos poniendo algunos ejemplos para que visualicen cómo efectivamente nuestros clientes lo terminan registrando, ¿no? Es simplemente para eso, para que no se lleven una idea de ningún
mito ni monstruo, es relativamente sencillo. Otro parámetro que determina la rotación del cultivo es la eficiencia del uso del agua. Todos sabemos que, incluso en el acto de apertura se habló de eso, o sea, nosotros nos llueven X milímetros por campo, por región. En función de la rotación o la intensidad de la rotación que hagamos nosotros, vamos a aprovechar más o menos esa oferta ambiental. De alguna manera, si el trigo no es rentable, digamos, a nadie se le ocurre venir a exigirle al productor que tenga que hacer doble cultivo si se le da el ambiente para hacerlo. Pero por lo menos tenerlo claro conceptualmente y poder justificarlo agronómicamente. ¿Está bien? Se entiende, ¿no? Pero si a nosotros nos llueven 1000 milímetros y hacemos una soja, estamos consumiendo menos de la mitad, o la mitad. Entonces, de alguna forma tenemos que tener claro que ahí hay un activo ambiental que lo podemos aprovechar para nosotros. Pues no solamente cosechamos granos, cosechamos también rastrojos, raíces, que retroalimenta todo lo que venimos hablando. ¿Se entiende? Algunos ejemplos, bueno, está medio chiquito, pero se ven. Lo que se mide básicamente es los kilos de grano producido por milímetro. Después hay algunas transformaciones en proteína, en energía, para poder compararse. A lo mejor, si yo hago sorgo y mi vecino hace maíz, bueno, podemos comparar energía. Entonces me puedo más o menos orientar a ver quién está siendo más eficiente o quién aprovecha mejor el agua de lluvia. Bien. Diversidad e intensidad de la rotación. Este es un parámetro que muchas veces, o un indicador que muchas veces los productores lo tienen claro. Básicamente es decir, cuántos cultivos meto dentro de la rotación. Si es 1 o si es 2, en un rango bien amplio. Y qué porcentaje de gramíneas tenemos. Si es el 12,5%, el 50%, el 75%. Obviamente que todo agronómicamente justificado es válido, ¿no? Nutrición balanceada. Esta buena práctica es probablemente la más difícil, ¿no? La más ¿cómo se dice? La que mayor rispidez puede llegar a generar. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros campos están bajo arrendamiento. Y muchas veces los contratos de arrendamiento no nos permiten o no nos dejan un margen muy grande de reposición de nutrientes. Lo que obviamente pretende APRESID, a través de su agricultura certificada, decir, bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que primero que los macronutrientes son más de uno, no solamente nitrógeno. Primer punto. Que dentro de esos macronutrientes tenemos que entender que es una reserva de capital que tenemos en nuestro suelo y que si la consumimos indefinidamente en algún momento no somos sustentables, vamos a tener problemas de producción. Por lo tanto, lo lógico sería tratar de, dentro de tener en cuenta los valores iniciales, esa situación de análisis inicial que decíamos antes, ese diagnóstico, decir, bueno, si yo tengo 40, 50 partes por millón en el norte, bueno, tratá de ver de qué manera, indirectamente, con un azufrado, le vas metiendo algo de fósforo para no caer tan violentamente. Ahora, si yo tengo 5 o 6 partes por millón, 8 o 10 partes por millón, mi foco debería ser distinto. Por lo menos yo tendría que tener claro que hay hay una alerta. Ahí directamente me quedé sin combustible. El tablero del auto es sin combustible. Y bueno, hoy a la mañana uno de los productores que contaron sus experiencias en el taller de la mañana, justamente decía que gratamente se sorprendió, gracias a Agricultura Certificada, se vio en la obligación de empezar a hacer en campos arrendados cierto tipo de pruebas para ver hasta dónde el bolsillo le permitía y la respuesta del cultivo fue satisfactoria y terminó pagando la inversión, ¿no? ¿Alguien quiere hacer un comentario al respecto? A ver, para interrumpir un poco, hace rato que charlamos sin darle la oportunidad a ustedes. De los que son productores agropecuarios, de los que están en relación a la producción, me imagino la mayoría alquila campos. ¿Quiénes alquilan campo para hacer más fácil ¿Es el único o no? Somos unos cuantos. Bien. ¿Y cómo es este tema de la fertilización? Me parece que es importante recibir de parte de ustedes un feedback, ¿no? No es sencillo, digamos, no me voy a explayar mucho. Veníamos haciendo reposición hasta este año.
Este año, digamos, vamos a consumir parte de lo que hay en el suelo. Es decir, necesitamos salvar la empresa, digamos. Esa es lo que vemos que está pasando en varios lugares. Perfecto. Ese es el ejemplo exacto de que estar certificado por agricultura certificada no implica que sos el productor del año. O sea, implica que a cada decisión tenés un argumento por detrás. Y que lo tenés estudiado, lo tenés medido, porque tenés un análisis de suelo, porque tenés un balance de nutrientes. Y podés primero explicártelo vos, entenderlo vos. Yo, si este año seguía con la estrategia de fertilización que tengo en X años de antigüedad, me estrello una calecita. Bueno, bárbaro, levantaste la pata del acelerador este año, pero lo tenés en cuenta, lo tenés en el foco de la vista. Sí. Para agregar, si bien es importante conocer y justificar, yo tengo que también pensar en el futuro. Entonces, la pregunta que le haría al señor es si la empresa se salva, ojalá así sea. Yo este año hice reposición, ¿qué voy a hacer el año que viene? ¿Qué voy a hacer de acá a 3 campañas para adelante, viendo que yo este año tuve que sacar de ese capital que tenía para poder salvar la empresa hoy en día? Entonces, el desafío es justificar y planificar para adelante. Esa es la partecita del ciclo de Deming que no me salía en español. Esa mejora intrínseca de un ciclo al otro, ¿no? El tomar los resultados de esta campaña o de este análisis de datos para poder proyectarlo hacia adelante en la siguiente planificación, en función de la experiencia. Bien, bueno, no se ve bárbaro, pero créanme que ahí están los indicadores químicos de la gestión agronómica. Pero básicamente lo que pide el estándar, lo que pide el protocolo son, digamos, los típicos, ¿no? O sea, principalmente el más difícil o el crítico es el fósforo, ¿no? Pero se pide materia orgánica, pH, conductividad, sodio intercambiable. Bien. Sigamos. Bueno, eficiencia de uso de agua y calidad del agua superficial ya los vimos, así que pasamos al último balance de nutrientes, que es, de nuevo, una herramienta más. No es que un balance nos va a decir claramente que estamos consumiendo las joyas de la abuela o no, pero junto con el análisis de suelo y junto con el balance, uno puede empezar a hacerse una idea de que tiene que tocar o no ciertos nutrientes. Entonces, de nuevo, simplemente un ejemplo de algunos de nuestros clientes, ¿tá? Donde se hace todo el cálculo de ingreso de nutrientes en función de la fertilización, básicamente. Aquel que lo quiere hacer, incluir el aporte biológico en las leguminosas, bienvenido sea. O sea, toda la complejidad que ustedes le quieran meter, como dijo Rosana al principio, quieren elegir 50 indicadores más, fabuloso, mientras después lo usen. Mientras después lo analicen y saquen conclusiones, ¿no? Y después, obviamente, toda la extracción calculada en base a las tablas del IPNI, ex Impofos, para poder decir, bueno, estoy metiendo 5, estoy sacando 5, estoy equilibrado. Estoy metiendo 5, estoy sacando 10, estoy consumiendo. Estoy metiendo 10, ¿por qué no? El caso positivo, estoy metiendo 10, saco 5, estoy de a poquito aportando, recuperando fertilidad. Y por último, una buena práctica más bien sencilla que APRESID propone para poder incluir lo que es los campos mixtos. Principalmente, obviamente, si un campo ganadero quiere certificar, bienvenido sea, pero no es mucho el aporte que se ha podido producir en estas 2 versiones de protocolo, es la gestión de la información ganadera. Básicamente, no es que sean indicadores, pero lo ponemos que son los requisitos que se pide, es tener todos los registros formales y legales de movimiento de Hacienda, tener los registros de vacunaciones exigidos por SENASA, todo lo que es la identificación de la propiedad del animal, la marca fuego, la caravana, tener hecho las inscripciones en el RENSPA, el tener el CUIC, y etcétera. Más algunos aspectos de bienestar animal, en los cuales, si bien el protocolo no es específico y no dice no uses picana o no uses perros para arrear la hacienda,
el protocolo lo deja ahí, un poco que comparte con el productor la responsabilidad de decir, bueno, sabemos que hay otras instituciones que han desarrollado mucho mejor buenas prácticas ganaderas. Si vos tenés animales y querés estar certificado, tomate el laburo de estudiar un poco y de aprender cómo mejorar este aspecto de la producción animal. Obviamente dentro del bienestar animal está contemplado el estado de la infraestructura. Por ejemplo, si yo tengo una manga donde están todas las maderas rotas, ¿viste? Y hay clavos, y bueno, o sea, hay aspectos que se van a verificar de que las condiciones de infraestructura sean las básicas, y después desde el punto de vista de la protección de los empleados, que haya, digamos, cierta cartelería o infraestructura que permita el normal funcionamiento, salvaguardando la salud y la higiene de los empleados. Y por supuesto, buenas prácticas en todos los lotes que son ganaderos, ya sea puro agrícola, puro ganadero o mixto, todas las buenas prácticas que hablamos. La no remoción, la cobertura, la fertilización, la rotación de cultivos, el manejo integrado de plagas, ¿tá? Todo eso también aplica. Bien, ¿algo más? Ahora me acá. ¿Qué toqué? No, ¿nos echaron? ¿O apagué el...? Se acabó el tiempo, ¿sabes? Ahí está. Bueno, el para qué. La parte que queremos nosotros que... Y ahí, bueno, no hay productores certificados, pero sí hay en proceso de implementación y podemos pedirles la opinión, ¿no? Para intercambiar con ustedes, o por lo menos los que están acá, seguramente por algún interés tienen en las buenas prácticas o en el certificado. Así que estaría bueno que lo usemos para intercambiar información. Lo primero que es una oportunidad para la empresa agropecuaria, ¿no? Una oportunidad de ponerse uno mismo el desafío o tomar el compromiso de mejorar en aspectos en donde seguramente o probablemente, a pesar de que creemos que estamos bien, no estamos del todo bien o tenemos mucho para mejorar. Y hay que verlo con esos ojos no solo sistémicos, que decíamos al principio, sino positivos de la mejora continua. Decir, bueno, bárbaro, situación diagnóstico actual, ¿cómo estoy? Bueno, ¿en qué puedo mejorar? Bueno, lo pongo en una línea de tiempo, en un plan de acción, en un plan de gestión, y lo encaro. Y de a poquito lo voy a ir sacando adelante. ¿Está? ¿Algo más? También lo vemos como una oportunidad del lado de la demanda social que hay hoy en día. Cuando hablamos de lo que era manejo de responsables fitosanitarios, surgieron algunas cuestiones con el tema de la receta, que la sociedad, que nos está pidiendo cada vez más. Entonces, nosotros consideramos que es una oportunidad que se está presentando para que los productores agropecuarios digan, estamos trabajando y estamos haciendo las cosas de esta manera y estamos haciendo las cosas bien, de acuerdo a lo que se nos está pidiendo. Entonces, también lo vemos desde ese lado como una oportunidad del mensaje de lo que estamos diciendo en la sociedad. Eso es lo que estamos trabajando. Bien, sí, ¿se acuerdan que al principio hacíamos el chiste de que no necesariamente va a ser una mejora económica? Bueno, el riesgo es algo que muchos economistas lo contabilizan y lo estudian y hasta incluso le ponen un valor, un número. Ese riesgo... a partir de la implementación de las buenas prácticas agrícolas o de todo este sistema de gestión, uno asume que todas las empresas agropecuarias van a estar en una situación de menor riesgo. Menor riesgo ante la sociedad, menor riesgo ante la ley, menor riesgo ante cualquier tipo de incidente o accidente que puedan tener tanto nuestros empleados como los demás, riesgo de contaminación, es decir, se disminuyen todos los riesgos, ¿no? Y eso es como decía Rosana, una oportunidad aprovechar esto para trabajarlo. Por otro lado, promueve una mejora organizacional. Y esto, ahí sí, si tuviéramos más tiempo, nos podemos extender, o si después, terminado el taller, alguno se quiere quedar charlando, lo hemos vivenciado en diferentes oportunidades y de diferentes maneras. Desde empresas familiares, que el pionero, el líder, el que creó la empresa, encontró una herramienta que le permite formalizar sus puestos de trabajo, trascender a uno, poder organizar una empresa y entregarla, o no entregarla de golpe, pero ir entregándola progresivamente, formando gente en puestos específicos, con procedimientos bien claros, que no dejan nada librado al azar.
todo el conocimiento acumulado de ese pionero que hace 40 años arrancó renegando en la década del 80 y después en la década del 90 y de repente en los 2000 tuvo un cierto respiro y ahora vuelve a estar de nuevo castigado, dice, me encuentro cansado, la FIP me cansó, la burocracia me mató, quiero empezar a delegar. Ese paso está muy facilitado, muy favorecido por la construcción de un sistema de gestión de calidad como es agricultura certificada. Mejora organizacional en empresas grandes, por ejemplo, una empresa que tenga varios empleados, varios ingenieros, diferentes zonas, como Carlito decía, con diferentes provincias. Evidentemente, un sistema como este, donde uno documenta todos los procedimientos, toma registros, es un flujo de información enorme que favorece y permite al director, estamos hablando de empresa grande, un director tener mucha y mejor información de lo que está pasando realmente en el campo. En el campo me refiero en el frente de batalla, en la trinchera, ¿no? Y así podríamos estar un buen rato comentando cuáles son todas las ventajas organizacionales que tiene, ¿no? El orden, el manejo de la información. Bien. Por último, para demostrar que somos coherentes, por haber gente que no lo ve como un gran beneficio. Algunos lo ven como lo principal. Cuando uno durante muchos años participó de diferentes organizaciones, no solamente APRESID, y siente orgullo de ser productor agropecuario, esta es una buena herramienta para ratificarlo, para encontrar evidencia objetiva que respalda lo que uno sintió siempre, de que le buscó la vuelta para hacer lo mejor posible al nivel de conocimiento actual. Eso, como no somos un país que tengamos una gran fiscalización legal. Nosotros circulamos por los caminos y raramente nos controlan, raramente nos hacen cumplir la ley. Entonces, es una carrera contra uno mismo. Esto es como una maratón, no se corre contra el de al lado, se corre contra uno mismo, contra el tiempo de uno mismo. Esto es para aquella gente que tenga ese desafío o que tenga ese chip interno de decir, yo quiero ser coherente y quiero demostrarlo, no solamente serlo, ¿no? El qué digo con el qué hago y tener evidencia objetiva para demostrarlo. Eso también en nuestra experiencia lo hemos estado charlando y por eso decidimos incluirlo, porque diríamos que en la mayoría de nuestros clientes esto es el vigor fundamental de ese compromiso que hay que mantener durante toda la implementación, está acá. Porque yo quiero ser coherente. Porque yo sé que toda la vida traté de hacer lo mejor posible. Entonces, hoy APRESID te acerca una herramienta que te permite demostrarlo y reflejarte contra el resto, ¿no? Porque en la medida que más y más productores certifiquen, más información se puede compartir. Y finalmente una frase, nos parece que las presentaciones cool terminan con una frase importante, pero no, la verdad que la estuvimos discutiendo y la buscamos y coincidimos que refleja un poco el mensaje que queremos transmitir. Lo dejo para que lo lean. Aparte de leyendo soy horrible. Bien, muchas gracias. Nos quedamos para los que tengan más preguntas. Gracias. Perdón por apurarlos, pero se están yendo todos. Bueno, gracias. Cualquier consulta o pregunta, no sé si alguien tiene alguna pregunta general o son preguntas más bien particulares. Si son particulares, los chicos están acá para responderlas. Y si hay alguna pregunta general que quiera hacerla ahora. Pregunta particular.